Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana. Que el Señor nos permite, queridos hermanos, traerles una palabra de bendición a nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nuestro Dios siempre, queridos hermanos, y siempre será bueno y grande en misericordia. Nuestro Dios siempre, queridos hermanos, liberó nuestra vida para vivir una vida de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su verdad. Importante entender que en este camino las cosas de Dios, queridos hermanos, su paciencia, su bondad, hermano, nos lleva siempre a vivir una vida de acuerdo a los propósitos de nuestro Dios cada mañana. Dios establece cada día, cada tiempo, pone propósitos en la vida del hombre. Todos los días tenemos una encomienda que hacer. Todos los días Dios dejó una obra para que nosotros pudiéramos agradarle. No hay un día donde el hombre, queridos hermanos, no pueda hacer algo que agrade a Dios. No hay un día, hermano, donde Dios dice que todos los días será bueno. Cuando Dios muestra, hermano, que esos días eran para que el hombre agradara a Dios, tuviera propósitos divinos en cada mañana. El hombre, hermano, siempre tuviera algo que ofrecerle al Señor cada mañana y no se presentara con las manos vacías. Siempre, hermano, con el propósito de que el Señor dice que nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Todos los días Dios manda producir frutos. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que ofrecerle a Dios cada mañana, cada día. Tenemos mucho que ofrecerle. Y una de las cosas que tenemos que ofrecerles es lealtad, es fidelidad, es obediencia, es una entrega en hacer lo correcto. Eso es, el hombre vive ofreciendo. Acordémonos que el Señor todos los días se paseaba en el huerto esperando recibir de parte de Adán un fruto, porque el trabajo de Adán en el huerto era sembrar. Hermano, era sembrar, y todo lo que producía, hermano, era para su beneficio y era para el beneficio, o sea, para agradar a Dios. Por eso es importante entender que hermano, que en este camino cada mañana nos debemos de levantar siempre agradar a nuestro Padre Celestial, siempre con ese propósito, hermanos, de entregar a nuestro Dios lo mejor de nuestra vida. Ahora, hermano, algo que el Señor puso en mi corazón en esta hermosa mañana. Miren, Dios, hermano, una de las cosas que va a hacer en el tiempo final, o sea, que está haciendo nuestro Dios, la lucha que nuestro Padre Celestial tiene en este tiempo, es luchar contra los engañadores, contra aquellos ministros, aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsa gente, hermano, que enseñan mentira, que enseñan engaño. Dios tiene una guerra tremendamente con la gente engañadora. Dios no va, lo que estoy bien seguro, creo con todo mi corazón, queridos hermanos, que cuando el Señor libra, hermano, al polo de los profetas de los Baales, o sea, los libra de los profetas de los Baales y de Acera, hermano, ellos conocieron, hermano, que quién era el Dios verdadero. Dice en el libro de Primera de Reyes 18, versículo 27: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar en alta voz, porque Dios es quizás que está meditando, o algún trabajo, dice, o tiene algún trabajo, vea al camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos.
Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con piedras el altar, hermano, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de la zanja en que cupieran las 12 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y le dijo: llena 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacer otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera, dice, que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por lo tanto, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: es Dios Jehová, Él es el Dios. Entonces dice la escritura, hermano, que agarraron. Elías dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron. Lo llevó Elías al arroyo de Sijón, y ahí los degolló. Fíjese que Dios tiene una guerra tremendamente contra todo aquel que desvíe a un creyente, hermano, hacia la mentira, hacia el engaño. Esta palabra dice que los llevaron los arroyos de Sijón. Los arroyos son corrientes de agua. Dice que ahí los degollaron. Esta palabra, la palabra sisón, viene de la palabra en hebreo kosh, que significa, hermano, preparar una trampa. Mucha gente va a caer en sus propias trampas, va a caer en sus propios enredos. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Dice que les pusieron una trampa. Dice que los llevaron a un río. Por eso, hermano, es importante entender que las personas, aquí lo que está hablando, queridos hermanos, en este pasaje, es que mucha gente, todo ese pueblo de Dios, estaba siendo engañado. ¿Por qué Dios no condenó? ¿Por qué los Adanes no murieron? Porque fueron engañados por la serpiente. Ellos creían que estaban haciendo una verdad. Ellos creían que estaban en lo correcto. Porque los corrientes de Sisón, hermano, el mundo es engaño. Las corrientes, las costumbres, las modas, los comportamientos del mundo son engaños. La gente no entiende que el comportarse como las demás personas, el andar, hermano, en una mentalidad. Por eso el Señor dijo en Efesios, dice: no sean como los gentiles, no sean como en ellos. De tal manera dice que llegaron a perder la sensibilidad del Espíritu de Dios. Llegaron a no comprender, a no moverse sobre esos ríos. Acordémonos que una de las cosas que la serpiente dice que en el desierto, dice que de su boca saldrá un río. De tal manera que también la Escritura dice que cuando en los ríos de Babilonia cayeron en las trampas, corrieron en las corrientes del mundo, corrieron en las corrientes de las mentalidades. La gente quiere andar como, hermano, como las demás personas, creyentes que no temen a Dios, creyentes que han separado, que se han alejado. Esa es una corriente. Dice que los llevaron, ahí los mataron, los degollaron, queridos hermanos, en el arroyo de Sisón. Dice que ahí les tendieron una trampa. Ahí fueron, hermanos, cayeron en sus propias redes. Ahí fueron
fueron, hermano, dice que fueron enredados, fueron cazados. Ahí dice que los degollaron. De tal manera, hermano, que hubo un sacrificio. Un sacrificio, hermano, porque la palabra degollar viene de la palabra sacrificio. Viene de la palabra inmolar. Hermano, tuvieron una vida, queridos hermanos, el creyente que anda conforme a la vida de este mundo, conforme a la vida de los demás creyentes, conforme a las modas, conforme a las actitudes de este mundo. La gente, queridos hermanos, dice que los van a degollar, o sea, les van a tender una trampa. O de esta palabra también significa matar, quitarle la vida a una criatura. Que representa que los engaños, el engaño de las doctrinas de los Baales y de los de Acera, habían creído, hermano, que son las doctrinas de Baales, son las religiones, Recordemos que en el tiempo final estaremos con falsas doctrinas, estaremos luchando contra la imposición del gobierno, contra las leyes del gobierno, que todo parecerá cristianismo, pero no lo será. Por eso yo no entiendo que mucho apóstol, muchos profetas, mucho cristiano, hermano, apoyan mucho, adoraban a Donald Trump, y ahorita eso es parte del sistema, hermano. Se van a crear leyes de tal manera que todo lo que creen que cualquier político es un siervo de Dios, así le llaman. Un genuino evangelista, qué tremendo, hermano. Ahora ya los evangelistas no salen de las iglesias. Ahora los genuinos evangelistas son políticos. Eso es tremendo. Llamarles genuinos evangelistas, hermanos, a la gente que una vez nada más dijeron que el movimiento homosexual no es de Dios, defienden a las familias, y eso es la gran predicación. Eso es la gran predicación, ir en contra del aborto, ir en contra de los movimientos, hermanos, LGBTQ, y eso es, si ahora se le puede llamar grandes evangelistas, grandes precursores, queridos hermanos, de Cristo, los defensores de Cristo. Yo no veo ninguna parte. Lo que veo que Dios defiende, queridos hermanos, eran contra aquellos. Jesús se enfrentó a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, se enfrentó, queridos hermanos, a los del Sanedrín. Todo Pablo lo hizo, que se enfrentaron a ellos. ¿Por qué razón? No para decirles sus pecados personales, sino para decirles, queridos hermanos, cuánto daño estaban haciendo, engañando a la gente. Por eso nuestro Padre Celestial se levantará en este tiempo, queridos hermanos, contra todo engañador. Se levantará con la gente, hermano, que desvía a su pueblo. Pero desafortunadamente, hermano, ¿por qué abunda tanto la mentira? Porque hay un pueblo que ama la mentira. Hay un pueblo que le gusta la mentira. Hay un pueblo que le gusta que los engañen, hermano. Hay un pueblo que le gusta andar engañados a sí mismos. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, en que en este tiempo haya gente que ame la mentira. Estamos en un tiempo tan crucial, hermano, donde Dios se levantará contra todo aquel profeta, maestro, quien sea, hermano, se levantará contra ellos que enseñen mentira. ¿Cuál es la mentira? Hay muchas cosas para entender la mentira. Muchas cosas para entender, hermano. Por eso, por lo que hizo aquí Elías, hermanos, fue descubrir la verdad. ¿Por qué creyó ese pueblo? Ese pueblo creyó porque se les manifestó. No fue un hecho físico. No fue un hecho físico. Vemos que ellos estaban cantando, estaban alabando. Vemos que ellos estaban danzando. Estaban prácticamente en un culto. Podemos decir que en medio de un culto se puede manifestar nuestro Dios. Pero los estaban engañando.
se está mandando una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Por eso, queridos hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, el hombre debe de buscar la verdad en medio de la mentira. Hay gente que no cree lo delicado de ser engañados. Dios tuvo misericordia sobre los Adanes porque fueron engañados, no pecaron, sino porque fueron engañados. O sea, no pecaron porque hay niveles, hay diferentes tipos de pecados. Porque primero empieza con la desobediencia. Segundo, aparece, queridos hermanos, el pecado. Luego empieza, hermano, la rebelión, o sea, la maldad, y luego la rebelión. Porque cuando apareció la maldad en el querubín, se rebeló. Entonces, primero una desobediencia, luego el pecado. Por eso la Escritura mismo nos dice que el pecado, la maldad y la rebelión serán perdonados. Tiene misericordia, tiene perdón. Puede el hombre, hermano, actuar de una manera y Dios puede perdonarlo, pero no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Atribuirle las cosas de Dios, atribuirles como si fueran del diablo, de Satanás. Y las cosas de Satanás, atribuírselas de Dios, eso es una blasfemia. Hay que tener mucho cuidado con esto, saber discernir antes de hablar. Pero aquí dice, queridos hermanos, que una de las cosas que echó Elías contra estos profetas, con estos falsos maestros, con estas falsas coberturas, queridos hermanos, es con el engaño. Por eso la doctrina no es quien tiene la verdad, sino desenmascarar la mentira, desenmascarar el engaño y hacerle ver al pueblo en toda esta guerra de quién tiene la verdad y quién no, hermano, porque la mentira quiere hacer callar a la verdad, haciéndola pasar como mentira. Y por eso a veces yo quisiera escuchar a veces hombres que debatieran o que debatieron en contra de la obediencia al Señor, de la responsabilidad con el Señor, y hoy digan, porque al final lo van a decir, por decir, las personas desobedientes, cuando enseñen a otro, tendrán que enseñar obediencia, si no están equivocados, porque no supieron, queridos hermanos. Por eso esto fue lo que pasó. Cuando usted ve, queridos hermanos, que Dios no condenó a los Adanes, Dios no condenará a la gente engañada. Por eso la misericordia de nuestro Padre Celestial es que esté hablando siempre la verdad. Porque Dios, hermanos, no condenará a los engañados y sacará a la luz el engaño, la mentira, para que los hombres puedan salvarse. Por eso Dios no condena. Porque Dios condena a las personas, porque Dios no juzga a las personas, porque están siendo engañados. Por eso la religión, mucha gente trae todavía su religión clavada en el corazón. Todavía gente cristiana, trae sus costumbres, las trae siempre clavadas en el corazón. Sus malos caminos, sus desorden, eso es un engaño. Engaño no es estar equivocado, literalmente. Engaño es creerse todo lo que su mente piensa, hermano, porque se considera una doctrina. Por eso Dios defiende, queridos hermanos, Dios defiende la verdad. Lo único que nos va a salvar en este tiempo es la verdad. Vivimos en medio de una generación de mucho engaño. Por eso dice que el falso profeta, la bestia, hermano, el anticristo, los espíritus engañadores, todos tienen como propósito, son 8 tipos de espíritus. Hermano, estos ocho tipos de espíritus, hermano, su propósito, es engañar. Por eso dice que el falso profeta, la bestia, fueron lanzados porque engañaban a Satanás, porque dice que fueron engañados. De hecho, cuando suelten a Satanás en el reino milenial, dice la Escritura que, hermano, que él saldrá a engañar otra vez a las naciones. Todo lo que es contrario a la luz, todo lo que es contrario a la verdad, es salir a engañar. Nada más a eso salen a engañar, hermano, porque
porque eso es lo único, digamos, lo único que saben hacer. Dice en Apocalipsis 19, versículo 20, y la bestia fue apresada con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que ardía con azufre. Dice que estos fueron lanzados, ¿por qué? Porque salieron a engañar. Salieron a engañar a todos aquellos para que se pusieran la marca de la bestia. Y él dice en el 20 versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, también el diablo, también Satanás, y todos aquellos que han salido a engañar, porque dice que salen a engañar, serán enviados al infierno. Por eso la misma Escritura nos enseña cuando le digo: venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros. Pero al final dice que ellos, queridos hermanos, fueron, malditos les digo el Señor. Ustedes recibieron, ellos iban a recibir, queridos hermanos, el castigo eterno. ¿Por qué razón iban a recibir el castigo eterno? Hermano, porque aquí la Escritura dice que ellos salían a engañar. Su propósito es salir a engañar a todo el mundo. Y no estamos hablando de los pecados de la carne, estamos hablando, queridos hermanos, de el engaño doctrinal, el engaño de una vida no apegada a los propósitos divinos. Un engaño, hermano. Por eso cuando nosotros salgamos a la calle todos los días, cuando nosotros andemos delante de Dios todos los días, salgamos a decir y andar en la verdad y no salgamos a engañar. Mateo 25, versículo 45, entonces responderá diciendo: cierto digo que en cuanto no lo hiciste a sus pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A dónde los mandaron? Al castigo eterno. La Escritura dice, hermano, que dice acá: entonces le dirán a los de la derecha, a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde está el falso profeta? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde están sus demonios? Dios no quería enviar a ninguna persona, pero ellos no solamente fueron engañados, sino que se convirtieron en engañadores. No es lo mismo ser engañado que ser un engañador. Por eso mi Señor Jesús salvará, hermano, a los que son engañados doctrinalmente. Porque si algo mata, si algo va a matar, no hay cosa más destructiva en el mundo. No son las armas, queridos hermanos, no son las plagas, no son las hambres, no son las guerras. Lo que más mata en este mundo es una falsa fe, es una falsa enseñanza. Eso es lo que más mata, porque hermano, porque la salvación será por fe. Y una persona sin fe, una persona que no reconoce a Jesucristo como su Salvador, está muerto en vida. Nada más está esperando el día para que su vida termine en un lugar de tormento, en un lugar de perdición. Por eso Dios tiene misericordia y está luchando con la gente. Dios pelea por ti, pero más pelea, hermano, con tu mente, con la falsa doctrina de una creencia. Por ejemplo, hay gente que se cree sus propias razones. Dice que este lago de fuego no era preparado para los hombres, pero ellos se convirtieron en gente engañadora.
Si cuando usted ve, queridos hermanos, mataron a los profetas de Baal y mataron a los profetas de Acera. Baal y Acera son espíritus demoníacos. No dice la escritura mataron a Baal, no dice que la escritura que mataron a Acera, dice que mataron a los profetas de Baal. Porque ellos son seres demoníacos que enseñan doctrina, falsa doctrina, que influencian en la vida de la mente de los creyentes. Baal representa a Amos, representa Señor. Lo Baal representa en la vida de un cristiano, haciéndole creer que es dueño de su propia vida. Tú no eres dueño de tu vida. Cristo compró tu vida con su sangre preciosa. Tu cuerpo no te pertenece, tu vida no te pertenece, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hombre lo que hizo, la palabra Romanos 10, hermano, 8 nos enseña, hermano, que cuando dice que está la palabra de fe que predicamos, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo que está diciendo en ese pasaje, que si tú confiesas que Jesús es tu Salvador, tendrás que entregarle tu vida. Pero la palabra Baal significa Señor, significa marido, significa esposo. Él se cree dueño de sí mismo, se cree dueño de las cosas, se cree dueño de las cosas que tiene, se cree dueño de la esposa, se cree dueño del esposo, se cree dueño de los hijos. ¿Por qué crees que el Señor le dijo a aquellos padres, les dijo de dejar que los niños se acerquen a mí? Habían padres que no dejaban que sus hijos se acercaran al Señor. Se los impiden, le impiden ir a los cultos, se los llevan a otro lado en lugar de llevarlos a la presencia de Dios para que sean bendecidos por el Señor. Prefieren darles diversión, prefieren darles pecado, prefieren darles, hermano, el mundo, porque dice que los degollaron, fueron muertos en el río de Sison. Lo que representa, queridos hermanos, que le dieron mundalidad, le dieron corrientes, en lugar de darles la bendición de Cristo. ¿Por qué? Porque se sentían dueños de ellos. Por eso en el libro de Éxodo 20:3, cuando habla de que el Señor dice que Él visitó la maldad de los padres. ¿Cuál era la maldad de los padres? Que amaban más a sus hijos que a Dios. Odiaban a Dios, aborrecían a Dios. Nunca entregaron a sus hijos. Qué hermoso es que un padre, una madre, venga con sus hijos y le diga: Padre, toma mis hijos, como lo hizo Ana, que les preparó trajes sacerdotales y los hizo ministros. No los hizo cristianos, los hizo profetas, unos genuinos profetas. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, hermano, la gente deseaba que se levantaran genuinos profetas? Ana deseaba en su corazón que se levantara un profeta, que hablara la verdad, porque abundaban mucho los falsos profetas. Por eso el Señor le dijo a aquellos hombres de Deuteronomio que nunca se iba a levantar otro profeta mayor que como Moisés. Hubo un profeta en los días de Moisés, hubo un profeta en los días de Elías, hubo un profeta en los días de Samuel. Pero allá habían muchos falsos profetas. Dios levantó uno. En una generación donde abundaban los falsos profetas, los falsos maestros, levantó uno. Por eso usted ve, queridos hermanos, que habían padres que realmente se preocupaban. ¿De dónde fue rescatado Moisés? La misma escritura dice que la palabra Moisés significa sacado del río. Dios sacó a Moisés de las corrientes del mundo para convertirlo en un profeta, para convertirlo en un líder. No cree, hermano, que usted debe de entregar a sus hijos, debe de entregar su vida a la verdad, que fue lo que mucha gente recibió a Jesucristo, pero no entregó su alma, entregó sus ideas, pero no entregó su alma, no entregó su cuerpo al Señor. Aquí vemos claramente, queridos hermanos, de que ellos no entregaron su vida. Entregaron su vida.
hacen con su vida lo que quieren. No le entregaron, no se la ofrecieron al Señor. De tal manera, hermano, que los mataron a los Baal. Baal, vuelvo a repetir, hermano, Baal significa Señor, o sea, amo, su amo de sí mismo, Señor de sí mismo, dueño de sí mismo, ¿verdad? A mí nadie me manda, yo no voy a hacer lo que me digan, yo voy a hacer como eso es un Baal, eso es un Baal. A mí nadie me manda, nadie me tiene que decir nada. Estás engañado, estás engañada. ¿Por qué cree que la serpiente engañó a Eva? Todo empieza con un engaño. ¿Por qué cree que mucha mujer está engañada al decir, a mí no me manda mi esposo, queriendo tomar el lugar del esposo? ¿Por qué pasa eso? Un espíritu engañador o sea que vayamente la engañó. ¿Por qué razón la engañó? ¿Cuál fue el resultado del engaño? Empezó a mandar. Por eso el Señor se molestó mucho y le dijo, porque tú obedeces la voz de tu mujer, tú haces lo que tu mujer te dice. Y ahí ella no aceptaba. Ya no aceptaba una orden del esposo. Ya no aceptaba las decisiones del esposo. Ahora ella era la que decidía. Ella la que manda. Hay muchos videos en internet y les preguntan, ¿quién manda? Está un esposo y le dice, ¿quién manda en la casa? Cuando dice el esposo, yo mando, enseguida la mujer pega una carcajada, una risa, hermano, diciendo, eso es lo que cree. Enseguida la mujer se ríe. Pero cuando el hombre dice, yo mando, hay mujeres que se ponen serias, hermano, se llenan de coraje. Se llenan de coraje. Porque no pueden aceptar esa verdad. No pueden aceptar que el esposo toma decisiones, sino que están acostumbradas. Están engañadas por una estructura llamada Baal. De hecho, Baal también significa esposo. Significa esposo. Dueño. Señor. Significa Señor. Por eso hay mujeres que la misma escritura dice que esta Sarai, hermano, significa Señor, significa autoridad. Mujeres mandonas que no aceptan la autoridad. Hermano, eso es un engaño. ¿Qué significa cera? Por eso, hermano, usted va a ver que una de las cosas que hacían, dice que estos profetas, hermanos, hacían que la gente se arrodillara, hacían que la gente, hermano, que se cambiaron los roles de hermano de lo que Dios había establecido. Es tremendo esto, lo que estamos hablando en este tiempo. Dios, hermano, peleará, luchará, hermano, contra todo aquel que se levante a engañar a los hermanos, a engañarse a sí mismos. Ahí estaban estos profetas, ahí estaban, queridos hermanos, todo aquel que estaba engañado. Vemos el poder de Dios rescatando a los hombres, queridos hermanos, del engaño. Esta palabra cera significa feliz. Ser representa, creo, hermano, si algo el Señor luchará con la gente, con aquellos falsos profetas que enseñaban felicidad, una falsa adoración. Acera significa feliz, fortuna, dinero, prosperidad. Esos falsos profetas que enseñaban, queridos hermanos, el bienestar personal. Eso significa Asera. Asherá viene de la palabra en hebreo. Culto al bienestar, culto a la felicidad, culto a la riqueza, culto a la prosperidad.
culto al que me va bien. Eran altares que se edificaban, queridos hermanos, adoraban ser felices, adoraban los paseos, adoraban, queridos hermanos, las diversiones, adoraban, queridos hermanos, vivir una vida de placer carnal, de andar de aquí para allá. Significa ir hacia adelante, significa prosperar. Oh, yo tengo como meta prosperar, yo tengo como meta que me vaya bien, soy feliz, no me falta nada. Eso es lo que dice la palabra, viene de ashar, la palabra, hermano, la palabra acera, feliz. Oh, soy feliz, estoy contento, no me falta nada. Hermano, qué tremendo que este tiempo, mira, hermano, por eso mucha gente está engañada con una falsa felicidad, con una falsa prosperidad. Pero eso fue lo que le enseñaron. Con que a mí no me falte nada, pues no tengo necesidad de buscar a Dios. No tengo necesidad. Por eso mucha gente, queridos hermanos, Dios destruyó sus felicidades. Dios destruyó, queridos hermanos, destruyó esa falta de adueñarse de sí mismos. Pero mi Señor Jesús dijo en el libro de Lucas 21, versículo 6, en cuanto a estas cosas que veáis, dice, vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿A qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mirad que no os engañe. La advertencia mayor de nuestro Señor es el engaño. No se dejen engañar. No se dejen engañar con una falsa felicidad. No se dejen engañar con una falsa prosperidad. No se dejen engañar con que les va bien. No se dejen engañar por las riquezas. No se dejen engañar por la diversión. No se dejen engañar porque sentirse dueño de sí mismo, ser dependientes de Dios. No se dejen engañar. De tal manera dice el Señor que vendrán. Por eso Dios es tan bueno y tan misericordioso, que el hombre está engañado. El hombre que no ha entendido, que renuncia a todo. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, renuncia a todo lo que tiene y sígame. Es incapaz de entregarlo todo. Si es incapaz de entregar lo que tiene, no será capaz de entregar su alma, no será incapaz de entregar su cuerpo, su vida al Señor, para que sea salvo. La gran preocupación desde el tiempo, desde el día del huerto hasta el tiempo final, su único propósito del diablo, de los demonios, del falso Cristo, hermano, del falso profeta, de las manos de la bestia, dice que lo único que harán es saldrán a engañar. Saldrán a engañar. Y hay de aquel que se convierte en un engañador. ¿Qué significa estar engañados? La palabra engañados viene de la palabra plané en el hebreo. ¿Qué significa ser vagar? Dejar la verdad. Significa descarriar. Viene de una palabra, dice guiar lejos de la verdad. Dar lugar al error, dar lugar al engaño. Pero también viene de otra palabra, dice que significa ser llevado a un lado del camino de la virtud. Ir por mal camino. Significa pecar. Significa desunirse o separarse de la verdad. Viene también de la palabra engañados, de los herejes. Engañados por la herejía. También viene de otra palabra que me gustó mucho. Dice que son llevados de aquí para allá. Son errantes. No se firman. Una vez están en el camino, otras veces no. ¿Por qué crees que cuando mucha gente empieza a faltar,
cuando mucha gente empieza, hermano, de ir de un lado para otro, cuando la gente no se afirma, es su pecado. El pecado lo está destruyendo. No tiene convicción de lo que hace, está siendo engañado, está siendo separados de la verdad. Pero Dios, hermano, se levanta contra el engañador, aquel que instruye. El engaño provoca en la vida del que le cree que las personas anden errantes de aquí para allá. Por eso hay quienes dicen que son capaces, dice que tienen fe, pero no lo tienen. Yo ayer apuntaba algo que el Señor me mostraba, y una de las cosas dice que hay quienes se bendijeron a sí mismos. Dijeron, no me vendrá nada, no me vendrá espada, no me vendrá muerte, no me vendrá nada, y me va a ir bien. Pero dice que es una palabra que ellos dijeron, no es una palabra que salió de la boca de Dios. La obediencia, queridos hermanos, provoca que nosotros, o sea, que provoca que Dios, de Él salga, de su propia boca salga una bendición. Pero cuando el hombre desobedece, de su propia boca se va a bendecir. No será de la boca de Dios, sino que se bendecirá a sí mismo. Dios no lo va a bendecir. Por eso el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de la bendición de Dios, de la boca de Dios. La obediencia hace que nosotros hagamos que Dios abra la boca y nos bendiga, pero que Él lo diga. La obediencia, por eso es importante ser obedientes, por eso es importante andar conforme a la bendita palabra, porque Él nos bendice, es su voluntad de Él nos bendice. Pero cuando nosotros desobedecemos, andamos de aquí para allá, no hay hermanos andan errados, equivocados, hermanos se salieron del camino, andan por mal camino, se apartaron de la verdad, hermano, no quieren mencionar la verdad, las cosas como son. Entonces, ¿qué dice? Dice que ellos se bendecían a sí mismos. Por eso el engaño provoca que el hombre se ande errante, ande equivocado. Todo tiene un efecto, hermano, todo tiene un efecto. Hay gente que se vuelve engañador, se engaña a sí mismo con sus propias palabras, inventan cada cosa. Santiago 1:6 dice que, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Por eso una persona de doble ánimo, una persona que es inconstante, una vez sí, desaparece de aquí una vez, un tiempo, hermano. A veces la gente piensa que que se merecen ser recibidos con aplausos. Nadie nos insulta, nadie nos ofende, pero son ellos, queridos hermanos, quien su caminar es constante. Son ellos que, hermano, para cuando usted regrese, cuando la gente regrese a la iglesia, debe regresar arrepentido. No debe de regresar, hermano, esperando música, esperando danza. Pero la Escritura dice que en el cielo que cuando un pecador se arrepiente, hay música y alabanza, hay alegría y fiesta en los cielos. Oh sí, es cierto. Pero la primera dice que primero se tiene que arrepentir. No es primero la música, es primero el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay danza, no hay elogios. Decir, oh, hiciste lo correcto. Por eso esa palabra, hiciste lo correcto. Qué bueno que te apartaste, qué bueno que regresaste. ¿Sabe qué significa? Significa alabanza, porque la palabra elogio significa hablar bien, significa alabanza. Pero no piense tal alguno, dice que el tal que reciba cosa alguna del Señor, no lo piense, porque dice que es arrastrada por el viento, y eso significa la palabra engañado. Engañado significa, hermano, arrastrado por el viento, llevado de aquí para allá.
¿Por qué tiene eso, hermano, en su cabeza? Porque así piensa, es lo que lo está engañando, hermano, es una doctrina, una enseñanza errónea que tiene metida en su cabeza, que tiene metida en el corazón, enseñada por vuestros padres, enseñados, hermanos, por un falso maestro que les diga, pues, no tienes que, mientras yo, hermano, voy a decir algo, ¿verdad? Mientras yo decía, hermano, que los noviazgos tienen que ser vigilados, vino un pastor diciendo no, o vino un apóstol diciendo no, pues los jóvenes tienen que andar sin vigilancia. Oh, déjalos. Cuando enseñó eso, hermano, las cosas se salieron de control. Se salieron de control. Porque ahora tenía yo la lucha con ellos de que es que el apóstol me dijo. Pero la Biblia dice otra cosa, pero vale más lo que el apóstol diga. Queridos hermanos, esto es tremendo. Es una mala enseñanza decir que, hermano, que un viejo se tiene que casar con una jovencita. Es una mala enseñanza. Hoy se puede traducir como una pederastía. Eso no es correcto. Justificando en vez de su vida, pero no es correcto. Por eso cuando hayas algún mal maestro se les clave, porque la gente busca razones para su propia conveniencia. Dios tiene la guerra ya. Por eso Dios no permite que cualquiera hermano sea líder, que sea predicador, que sea un mensajero, sino aquellos que han sido sacados del río. Aquellos que han sido sacados del río. Aquellos que desearon salir del río. Porque a los que no desean salir de ese río de Cisón, serán muertos, serán degollados. Dios les quitará el tiempo de vida. Por eso dice, hermano, que los hombres que dudan de todo, de las enseñanzas de la verdad, hermano, dice aquí que fueron arrastrados por los vientos. Por eso hoy se moverán muchos vientos extraños, muchos moveres extraños, sienten cada cosa equivocada en su vida, falsos moveres de un falso espíritu, falsos moveres de una falsa verdad. Pero hoy la gente los va a mover todas las emociones, los sentimientos, pero no los moverá la verdad. Si algo debe de mover al Hijo de Dios es la verdad, no los halagos, no las buenas palabras. Hoy están viendo tan grandes esos vientos porque en los días de Elías la gente se saqueaba. No había aún estos profetas. No eran capaces de decirle, no, así no es el culto a Dios. Por eso en los días de Moisés, Aarón les edificó un becerro de oro. Aarón quiso quedar bien con ellos, quiso ser un buen pastor. Hablaban mal de Moisés. Pero miren dónde terminó el no decir la verdad. ¿Por qué no lo reprendió? Y él solamente dijo, es que este pueblo es terco y rebelde. No los pudo haber reprendido su obstinidad, su rebeldía. No los pudo haber reprendido porque quiso quedar bien con ellos. Les hizo lo que ellos querían. No querían ser acusados del pecado. No querían ser acusados de su rebeldía. No querían ser acusados de su extravío. Por eso un falso profeta, un falso predicador, un falso cristiano es aquel que no se atreve a decir que lo que estás haciendo está mal. No es así conforme a las Escrituras. No se trata de ser una buena persona, se trata de hablar la verdad. A ver qué dicen, es que la gente no lo dice como debe de ser. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo ante un terco, ante un duro de cabeza, ante un obstinado, ante uno que no soporta la verdad? ¿Acaso no dice la bendita palabra que dice que corrige al sabio y ganarás un amigo, pero corrige al necio y te lo vas a echar de enemigo? ¿No lo dice así? Ni con palabras halagantes,
va a recibir una corrección una persona que odia la verdad? ¿Se va a molestar? Porque hoy los mueven más los sentimientos que la verdad. Compréndeme. Den misericordia. Es que ustedes juzgan, es que ustedes condenan. Los vientos hoy tan fuertes, están tan fuertes los vientos de la emoción, están fuertes los vientos de los sentimientos, que el hombre prefiere gozar del bien personal y no de un descanso de su alma. El alma necesita un descanso, necesita descansar en la verdad. Pero son también tan fuertes esa palabra, hermano, esa palabra esta palabra engañado significa, vuelvo a repetir, significa fuertes vientos, una fuerte emoción, fuertes lazos familiar, fuertes lazos de emociones. A veces hay personas, porque mira, a Elí le dolía más regañar a sus hijos, reprender a sus hijos, les dolía mucho y prefería orar por ellos. Dios le molestó tanto la actitud de Elí que no fue capaz, queridos hermanos, de enfrentar a su propia familia. Le molestó mucho. Se convirtió en un falso porque no se atrevió. De todos modos, si él no les decía nada, fíjense, hermano, si no los mataba la verdad, los terminó matando la mentira. La verdad mata para vida, la mentira da vida para muerte. Por eso el Señor dijo, hermano, Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, permaneced en mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En lugar de que el alma busque el descanso de su alma por la verdad, porque la verdad da descanso, buscaron el bienestar y no les trajo descanso, les trajo tormento. ¿Se acuerda usted de nuevo, porque lo habíamos enseñado hace poquito, sobre el rico y el Lázaro? La persona que busca el descanso de su alma tiene que buscar la verdad, aunque sea dura. No representa carga, no representa peso, representa descanso, representa, queridos hermanos, una ligera, muy ligera esa carga. Pero el alma busca descanso, pero estos vientos es en el engaño, hermano, lo único que trae es carga. Por eso el Señor le dijo en Lucas 11:45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Él dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley, cuando cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con el dedo podéis dedocáis. Ay de vosotros que edifican los sepulcros el pulcro de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que son testigos y consentidores de vuestros padres. Ellos mataron, queridos hermanos, mataron a todo apóstol, profeta, todo aquel que les hablaba una verdad, lo mataron. Lo mataron. ¿Saben por qué? Porque estos profetas les predicaban males y no bienes. Es interesante. Por eso la verdad trae males. La mentira trae bienes. ¿Cómo así? Cuando Lázaro, hermanos, se van al seno de Abraham, dice la escritura que el Señor dice en Lucas 16, dice que 25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Él está consolado y tú tormentado. Cuando habla de enseñanza, por eso el rico dijo que enviaran profetas a la casa de su padre, de su familia. Quiere decir que también a él le predicaba. Lázaro era su predicador de ellos. Lázaro también se les fue predicado.
A Lázaro se le predicó sobre males. Le dijeron, mira Lázaro, si tú no te arrepientes te va a venir males. Mira Lázaro, si tú no cambias tu vida, vas a terminar en el infierno. Le predicaban males. Mira Lázaro, si tú no diezmas, tu economía en tu casa va a empezar a faltar. Mira Lázaro, si tú no buscas al Señor, te van a venir juicios. Mira Lázaro, si tú no buscas la palabra, no buscas la comunión en la oración al Señor, te vas a volver carnal, te van a venir problemas, vas a empezar a pecar. Nunca les hablaban de bien. Y siempre le decía, si no haces lo correcto, viene esto. Si no viene esto, por eso en Deuteronomio 28, advierte claramente, versículo 15, que todo aquel que desobedece, le cae maldición. Y estas maldiciones vendrán sobre ti. Y esto vendrá sobre ti, y esto vendrá sobre ti. Quiere decir que a Lázaro le predicaba, mira Lázaro, arrepiéntete, si no vas a terminar en el infierno. Mira Lázaro, arrepiéntete, porque tú te puede venir males, te va a venir juicios. Y solamente escuchaba males. Mientras el rico escuchaba solamente bienes, te va a ir bien, te vas a prosperar, vas a ser feliz, no te va a venir plaga, no te va a venir ninguna enfermedad, no te va a venir esto, no te va a venir lo otro, no vas a ser pobre, no vas a mendigar, todo te va a venir bien. ¿Y a dónde terminó? Terminó en el infierno. Pero Lázaro prefirió una predicación de males. Por eso al rico lo mató el engaño, porque creyó a falsos maestros, a falsos predicadores que le hablaban de bienes y no males. ¿Y cómo es posible que a un hijo de Dios, que el pastor nos esté predicando que me va a ir mal? No te estoy predicando que te va a ir mal. Estoy diciendo que te va a ir mal si tú sigues pecando. Por eso el predicador que no es capaz de predicar males, el profeta, el quien sea que predique, quien hable, no es capaz de predicar males, es un falso. Jeremías 12. Jeremías era un profeta que se promulgó, hermano, contra los falsos profetas. Cuando ayune, yo no oiré su clamor. Jeremías 14:12. Y cuando ofrezcan holocausto y su ofrenda, no los aceptaré, sino los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Y dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni hambre, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Por lo tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos sus profetas. Y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a las mujeres y a sus hijos, y a sus hijas, sobre los cuales derramaré su maldad. Les dirás, pues esta palabra, derramen mis lágrimas de noche y de día, y no cese, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Y si salen al campo, he aquí a muertos de espadas, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por lo tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Jehová, ha aborrecido tu alma, Sión, porque no hiciste herir sin que haya, porque nos hiciste herir sin que haya remedio. Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra iniquidad de impiedad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Les dijo el Señor, profetícenle que no les vendrá bien, les vendrá males. Tanto como el que profetizó, tanto como el que enseñó, como al que escuchó, les vino espada, les vino hambre, les vino enfermedad,
les vino heridas, les vino pecado, les vino todo. A los profetas que enseñaron que venían males, no creyeron. ¿Sabe por qué los males significan? Te va a venir mal si no te apartas, te va a venir mal si tú no obedeces, te va a venir mal si tú dejas de andar desordenado, te va a venir mal. Es que me estás juzgándome. No, hermano. No. Haz Ezequiel 7:23, con eso termino. Haz una cadena por la tierra, con la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por lo tanto a los perversos de las naciones, el cual poseerán las casas, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y los santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Destrucción viene, los tiempos no van a cambiar, los tiempos serán cada día más peores, hermano. Y dice: quebrantamiento vendrá, quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del profeta y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy el Jehová. ¿Por qué es importante que te apartes del pecado? ¿Por qué es importante que te apartes del mal camino? ¿Por qué es importante que hagas lo correcto? Porque no te vendrá bien, te vendrá mal. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Haz las cosas correctas, porque te vendrá mal. No te va a bendecir, Dios te va a bendecir. No te va a venir bien, te va a venir mal, te va a venir espada, va a venir muerte. Va a haber quebrantamiento, buscarán la paz y no la hallarán. Destrucción viene, destrucción viene, destrucción viene. Vienen juicios, vienen juicios, vienen juicios. Si la gente no entiende que lo que se está predicando es mal, esto es predicar mal. Si no se arrepienten, si no se vuelven al Señor, les va a venir mal, van a terminar mal. Si no obedecen, si no entran en el orden de Dios, van a terminar mal. No les va a ir bien. Eso le predicaron a Lázaro, le predicaron males. Y digo, yo no quiero terminar en el infierno, yo no quiero terminar mal. Al rico lo engañaron con un mensaje de bienestar. Lo engañaron y se condenó. A Lázaro le predicaron males. Oye, ¿por qué en esa iglesia todo estoy mal y todo que lo hacemos cosas mal? No, hermano. Pero ¿cuál será el fin? Si todo lo que decimos dicen que está mal, ¿qué está bien entonces? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Estar bien es estar en paz, que nos vaya bien, que eso es Dios. Es que Dios me bendice, mira cómo tengo esto, mira cómo tengo lo otro, mira cómo a mí me está bien, tengo dinero, me está bien. ¿Eso es Dios? No, hermano, preocúpate cuando nadie te diga estás mal lo que estás haciendo. Porque estás engañado. Si nadie te dice las cosas que están mal, si nadie te dice en el orden de Dios, si nadie te somete a la autoridad de Dios, si nadie te somete a que dejes esto que estás haciendo mal. Porque si no estás engañado, entonces busca que te prediquen males. Que te prediquen males. Es mejor escuchar los males, porque Lázaro fue librado. Lo único que recibió Lázaro fue descanso de su alma. Y como consecuencia la resurrección. Fue resucitado. Lázaro, el rico pensó que cuando le predicaban descanso era que no me vendrá mal, no me vendrá espada, nunca voy a pasar hambre, nunca me voy a enfermar, nunca voy a estar a trabajo, nunca voy a estar arruinado, porque Dios me bendice. No, hermano, cuidado. Cuidado. Por eso los falsos predicadores y la gente que se engaña a sí mismo es que, ¿acaso Dios me está castigando? ¿Acaso Dios me está corrigiendo? Y por eso paso necesidades. Revise su vida. ¿Cómo es su entrega con Dios?
cómo es predicar la verdad, o la ocultan. Por eso, ¿qué es la mentira? La mentira es no decir la verdad. ¿Qué es el engaño? El engaño es tapar la mentira. Es eso. Simularla. Dios salvará a la gente engañada y condenará a los engañadores. Que no te engañe ni la prosperidad, ni que te está yendo, ni la felicidad, ni todos los bienes que tienes, que no te engañe. Ni tampoco te engañes creyendo que eres dueño de tu vida, que obedeces tú a tus propias conveniencias y no a la voluntad de Dios y no a lo establecido por Dios. No te engañes, porque Dios está luchando contra ellos. Dios los matará porque son las cosas que llevan a un hombre a vivir las corrientes del mundo, a como los demás piensan así, y sin embargo fueron degollados, fueron muertos, buscaron su propia muerte, su propia destrucción. Y fue lo que pasó con el rico. No te dejes engañar por tus propias decisiones, ni tampoco por lo que tienes, porque Dios está en contra de ello, de ese tipo de mentira, de ese tipo de engaño. Que Dios te bendiga. Es mejor que te prediquen: estás mal en eso, está mal en nosotros, porque te traerá descanso y te habrá librado del infierno. Así que recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ponte a cuentas con Él, arregla cuentas con Él. Hermano, nada cosa como si Dios te está limpiando tu vida, date por hecho que estás haciendo lo correcto. Date por hecho, ya lo demás es añadidura. Pero que Dios bendiga tu vida en esta mañana, te dé la sabiduría, pero Dios salvará a los engañados. Manifestará aquel amor a sí mismo. El amor, hay falsas felicidades. No llevan a Dios. No llevan a un descanso, sino a una carga, a un tormento. Que Dios te bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Dios me los guarde. A todos los que estuvieron en esta mañana, que nuestro Padre Celestial le dé sabiduría, les dé el temor sobre todo, pero enseña a tu familia, enseña a tus hijos. Apartarse. No importa en veces cuánto desprecio, pero es mejor la verdad. La verdad salva, hermano, la verdad. Y la verdad enseña sobre males, no sobre bienes, sobre males. Porque a veces que son estrictos. Bueno, no es que seamos estrictos, sino que estamos librando al hombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Y con la ayuda de Dios, mañana en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Cristo viene pronto, hermano. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de decir y anunciar la verdad. Primeramente en nuestra vida, la casa, y luego los de afuera. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y no te dejes engañar. Bendiciones a todos. Ayúdenos a compartir, hermanos.